Buen día para todos. A continuación hablaremos sobre las aplicaciones de las proteínas y las enzimas en la agroindustria y los agronegocios. Trabajo presentado por Andrea Ladino y asesorado por el magíster Gustavo Adolfo Hincapié Llanos. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en los animales que desempeñan funciones importantes tanto en estructura como en la función de las células. Las proteínas son biopolímeros de los alfa-aminoácidos, llamados así debido a que el grupo amino está enlazado al átomo de carbono adyacente al grupo carbonilo. Las propiedades físicas y químicas de una proteína están determinadas por los aminoácidos que la constituyen. Las subunidades individuales de los aminoácidos se unen por medio de los enlaces de amida llamados enlaces peptídicos. La importancia de las proteínas en los sistemas alimenticios no son menores. Poseen propiedades nutricionales y de sus componentes se obtienen moléculas nitrogenadas que permiten conservar la estructura y el crecimiento de quienes lo consumen. Asimismo, pueden ser ingredientes de productos alimenticios y por sus características funcionales ayudan a establecer la estructura y las propiedades finales del alimento. Debido a que son fácilmente digeribles, no son tóxicas y nutricionalmente adecuadas. Existen 20 aminoácidos comunes que se encuentran en casi todas las proteínas. Son denominados aminoácidos estándar, que difieren entre sí en la estructura de las cadenas laterales unidas a sus átomos de carbono. Estos se pueden clasificar en grupos R no polares, dentro de los cuales se encuentra la metionina y el triptófano, los grupos R polares no cargados, dentro de los cuales se destaca la cisteína y la asparagina, y el grupo R polar cargado. Dentro de ellos se encuentra la lisina y la arginina, entre otros. Los niveles de la estructura de las proteínas se encuentra la estructura primaria, que es la estructura enlazada de manera covalente que incluye la secuencia de los aminoácidos y cualquier puente disulfuro. Luego se encuentra la estructura secundaria, que se refiere a las áreas de hélice alfa, hoja plegada o enrollado aleatorio. Posteriormente se encuentra la estructura terciaria, que se refiere a la conformación general de la molécula. Y finalmente se encuentra la estructura cuaternaria, que refiere a la asociación de dos o más cadenas de péptidos en la proteína activa. Es primordial señalar que la funcionalidad de una sustancia en tecnología de alimentos se define como toda propiedad nutricional o no que interviene en su utilización. Las propiedades funcionales permiten el uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, aunque por lo general se incorporan en mezclas complejas. Aunque existen diversos métodos de clasificación de las proteínas funcionales de las proteínas, a continuación se indican las de Cheptel y colaboradores, quien consideran tres grandes grupos. Propiedades de hidratación, que están dependientes de las características de proteína y agua, mediadas por la capacidad de absorción del agua, los cuales están afectados por factores como pH, fuerza iónica, temperatura, solventes orgánicos. Luego se encuentran las interfaciales de las proteínas, las cuales son dependientes por las interacciones proteína-proteína, mediadas por la capacidad de emulsificación y estabilidad de espumas, los cuales son afectados por las propiedades y concentraciones de proteínas. Y finalmente se encuentra la unión de sabores y viscosidad, dependientes de las interacciones termodinámicas determinadas por las proteínas desnaturalizadas. Es necesario señalar que la capacidad de retención de agua es una propiedad de hidratación y depende de la interacción de la proteína con el agua. Las moléculas de agua se unen a los grupos cargados de las proteínas mediante reacciones ion-dipolo, mientras que los grupos aminos o hidroxilos por las interacciones dipolo-dipolo.
Debido a las propiedades físicas y químicas, se encuentran las proteínas y juegan un papel fundamental en los alimentos. De acuerdo a la función y la propiedad física y química que interactúa, se encuentra en sus alimentos. Por ejemplo, la solubilidad se encuentra en las bebidas, la viscosidad se encuentra en aderezos y salsas, la absorción de agua se encuentra en los postres, en pan y todos los elementos de panadería. La gelación, que se caracteriza en carnes y leches o lácteos. Todas las enzimas son proteínas. Tienen una estructura tridimensional globular y solo presentan actividad cuando tienen una conformación espacial que permite establecer una disposición óptima de los aminoácidos, de su centro activo o sitio catalítico. Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, aceleran reacciones bioquímicas que ocurren de manera natural en todos los organismos vivos. La velocidad a la que las reacciones enzimáticas proceden depende de varios factores, tales como el pH, que afecta el grado de ionización de los aminoácidos de la proteína, incluidos los del sitio activo de sustrato o del complejo enzima-sustrato. La temperatura. Todas las reacciones, en general, incluidas las enzimáticas, se incrementarán con la temperatura al aumentar la energía cinética de las moléculas, propiciando un mayor número de colisiones en el intervalo en que las enzimas es estable y retienen la capacidad catalítica. Una enzima funciona de manera más eficiente cuando la concentración del sustrato está en exceso con relación a la concentración de la enzima. Y los alimentos se deshidratan para evitar el crecimiento microbiano, conocido como la actividad acuosa. De las miles de enzimas conocidas, solo algunas decenas se proceden a escala industrial para emplear a la manufactura de alimentos y de materias primas. Desde el punto de vista industrial, el empleo de enzimas tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que son muy específicas en su manera de actuar, por lo que no propician reacciones secundarias. Funcionan en condiciones moderadas de temperatura y de pH y no necesitan condiciones de procesamiento drásticas que pueden alterar la naturaleza del alimento. Actúan en muy bajas concentraciones. Su velocidad puede ser controlada al ajustar el pH, la temperatura o la concentración de la enzima. Y son fácilmente desactivadas en cuanto a su alcance del grado de transformación deseado. Algunos microorganismos más importantes en la producción de enzimas son Aspergillus y Bacillus subtilis. Algunos de los aspectos más relevantes de las enzimas, cuyas actividades son importantes debido a la conservación y procesamiento de alimentos o en la producción de materias primas. Algunas enzimas de importancia en los alimentos son las amilasas, que aumentan el contenido de azúcares fermentables para la levadura. Pueden estar presentes en los cereales y las cervezas. La celulosa, que activa la hidrólisis de la pared celular de la semilla de cebada y adjuntos, presentes en el café. La lactasa, que evita la cristalización de la lactosa, con la que se evita la textura arenosa en los lácteos, principalmente en los helados. Y la invertasa, que es una obtención de azúcar invertido y se utiliza principalmente en caramelos o en confitería. En el sector alimentario, el interés actual de la aplicación de enzimas en procesos se enfoca en la conservación de alimentos o de sus componentes, al uso más eficiente de materias primas y al mejoramiento de la calidad sensorial de los alimentos, tanto en texturas como en sabor. Es por ello que la aplicación de enzimas en procesos se destacan en la polimerización especial o producción de compuestos quirales, la síntesis de endulcorantes como el aspartamo empleado para la reacción inversa de una proteasa,
la producción de un ciclo de dextrinas a partir del almidón y el diseño de enzimas a la medida de acuerdo con los requerimientos del proceso y evolución dirigida, logrando modificar su estabilidad técnica o su especificidad. Muchas gracias.